haber sido lavada y desinfectada. En este caso utilizamos alcohol al 70. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar la charola y la vamos a colocar en la balanza. Si ustedes se fijan, cuando trabajemos con la balanza siempre debe de marcar gramos y vamos a oprimir el botón de tara para que nos marque 0, porque yo quiero que exclusivamente me pese lo del polvo de medio de cultivo. Lo que hago es abrir el frasco con la boquilla al lado contrario. Utilizaré la espátula para tomar medio y colocarla en la charola de aluminio. Yo previamente ya hice el pesaje y el cálculo para 6 cajas de Petri, que en este caso necesitamos 3 gramos de agar nutritivo para preparar 6 cajas de Petri. Lo que yo voy a hacer ahora es tomar mi frasco de medio de cultivo, lo abro y en él coloco o agrego con mucho cuidado el medio de cultivo. Una vez que ya lo agregué, enseguida voy a agregar agua destilada, que para 6 cajas de Petri yo necesito 108 mililitros, que previamente ya los calculé en las probetas. Agrego 100 mililitros con mucho cuidado de agua destilada y enseguida agrego 8 mililitros de agua destilada. Una vez que ya agregué, enseguida coloco la mosca. Tapo, tomaré un pedazo de cinta para rotular y le colocaré las iniciales AN, o puedo escribir agar nutritivo. Una vez que ya lo hice, voy a agitar y dejar en reposo durante 15 minutos para que todo el medio, el polvo, se rehidrate de manera segura. Ya han pasado los 15 minutos que dejamos en reposo el agar nutritivo. Ahora lo que voy a hacer es colocarlo en la plancha de agitación con calentamiento. Voy a colocar el frasco en el centro de la plancha y si está cerrado, voy a darle una vuelta, cerrado, una vuelta. La temperatura marca 120 grados centígrados, pero conforme se eleve, no será la temperatura final. Voy a iniciar los movimientos y lo voy a colocar en el número 4. Y si ustedes se fijan, la mosca que colocamos previamente empezó a girar para mantener en movimiento el medio de cultivo y no se quede pegado y se queme. Aquí más o menos lo vamos a dejar un tiempo entre 30 y 40 minutos hasta que el medio de cultivo esté totalmente preparado. Han pasado aproximadamente 35 minutos desde que pusimos el medio de cultivo agar nutritivo en la plancha y ya está listo. Entonces voy a apagar la temperatura, voy a apagar el movimiento, voy a cerrar perfectamente y lo voy a retirar. Este medio de cultivo ya está listo y me gustaría compararte ese medio con un medio que todavía no está terminado. Voy a darle la vuelta para que tú puedas observar. Del lado derecho tenemos un frasco de medio de cultivo que en las paredes de vidrio presenta medio y el medio se ve turbio. Y del lado izquierdo tenemos un medio de cultivo ya terminado donde las paredes están limpias, no presentan rastro del medio de cultivo y el líquido se ve clarificado. Nosotros al colocar el frasco en la plancha, hacemos un proceso de clarificación. Este proceso de clarificación nos permite llevarlo a continuación al autoclave por 35 minutos a 121 grados centígrados para que nos garantice que el medio está totalmente libre de microorganismos, está inocuo. Con este proceso
cada una de las cajas con las superficies que queremos saber y conocer que efectivamente tienen crecimiento bacteriano. Las cajas están perfectamente estériles, no tienen nada. Entonces, Natalia me va a prestar su mano, me la va a poner aquí encima, y yo voy a abrir los hisopos cerca del fuego. Voy a abrir mi frasco, ya sea con agua destilada o solución salina. En este caso es agua destilada, cerca del mechero porque está estéril. Una vez que ya mojé, escurro mi hisopo en las paredes, tapo mi agua destilada, la dejo cerca del mechero y lo que voy a hacer es sobar el hisopo en toda la mano. Toda la mano. ¿Me pones palma arriba, por favor? Toda la superficie. Una vez que yo presiento y puedo apreciar que tomé muestra de toda la palma, lo que hago a continuación es tomar la caja que dice manos y la abro cerca del mechero y lo que voy a hacer es estriar el hisopo en todo el medio de cultivo, en este caso agar nutritivo. Todo lo que tengo aquí en el hisopo lo voy a estriar en toda la caja. Toda la caja. Hasta que yo sienta segura que ya efectivamente liberé todo lo que tenía el hisopo en la caja. Tapo la caja, paso el hisopo por el fuego, lo dejo de lado. Vamos a realizar un aislamiento en estría a partir de un cultivo que tenemos contaminado. Para ello lo primero que hacemos es coger una placa, rotular nuestra cepa y de la placa de la que queremos obtener el cultivo puro seleccionamos una colonia que esté aislada. Para ello primeramente esterilizamos el asa de siembra hasta que esté incandescente. Enfriamos sobre la placa en una zona en la que no haya crecimiento de cultivo y seleccionamos una colonia. Sobre nuestra placa de medio de cultivo hacemos una estría aproximadamente extendiéndolo en un cuarto de la placa. Volvemos otra vez a esterilizar el asa de siembra hasta que éste esté incandescente y enfriamos en uno de los laterales sobre los que no habremos crecido nuestro cultivo. De una de las estrías que hemos dejado más externas, la más externa, volvemos otra vez a extender nuestra colonia. Volvemos otra vez a esterilizar nuestra asa de siembra y nuevamente volvemos a enfriar sobre uno de los laterales. Nuevamente de la última estría que hemos dejado volvemos a sacar una última estría sobre la que crecerán las colonias de forma individual. De esta manera, pasado el tiempo de crecimiento del cultivo, veremos si nuestra placa está contaminada o tendremos una única colonia, que es el propósito de esta. Lo primero que debemos hacer es lavar nuestras manos. Ustedes deben lavar sus manos siempre que ingresen al laboratorio, después de manipular microorganismos. Si durante sus actividades tuvieron algún derrame o accidente, deberán limpiarlo y lavarse las manos.
y también cuando salgan de las instalaciones en el laboratorio. Recuerden que trabajan con microorganismos que son patógenos y esos deben quedarse dentro del laboratorio. Si ustedes por alguna mala práctica higiénica los sacan de aquí, generan un riesgo para la salud pública. Dalia nos va a ayudar con una pequeña demostración. Lo primero que debemos hacer es mojar nuestras manos. Para eso debemos abrir esta llave. Algunos lavamanos se manipulan con los pies, que son más ideales, y los que debemos evitar son los de palanquita, porque estos son un reservorio de microorganismos. Después nos colocamos el jabón. Procuren que sea un jabón apto para el uso en las manos. Como es una actividad que vamos a hacer de manera frecuente, entonces debemos buscar jabones que sean humectantes y de preferencia que también sean antibacteriales. Nos homogenizamos el jabón en toda la superficie de la mano a través de estos movimientos y después garantizamos cierta especie de coreografía para que las manos totalmente hayan tenido contacto con jabón. Lo primero que debemos hacer es frotar nuestras palmas de esta manera. Posteriormente, las uñas de una mano las restregamos en la palma contraria con movimientos circulares y laterales. Después hacemos lo contrario con la otra mano. Posteriormente, frotamos entre los dedos una mano con la otra. Curiosamente, los estudios demuestran que la gente siempre olvida el pulgar, por lo tanto, el dedo pulgar con una mano y lo frotamos. Después lo hacemos con la otra. Pasamos por último a frotar nuestras muñecas. Después la otra. Y por último terminamos de homogenizar el jabón. Ya que hicimos eso, abrimos la llave nuevamente y retiramos el jabón frotando nuestras manos. Este proceso debe durar aproximadamente 20 segundos para que se considere un lavado de manos adecuado. Y por último, secamos nuestras manos con una toalla sin cerrar la llave para cerrar la llave después con la toalla y desecharla. Previamente, antes de cerrar la llave, tocamos con nuestras manos cuando pudimos decir que todavía estaban sucias, por lo tanto la manija pudo haber quedado contaminada. Lo que hacemos al final es cerrarla para evitar que los microorganismos vuelvan a transferirse hacia nuestras manos. Antes de iniciar a trabajar, deben higienizar su superficie de trabajo. Deben hacerlo en dos momentos. Primero, lavar con agua y jabón y después aplicar un desinfectante. No es correcto desinfectar nada más, es decir, solo poner cloro o solo poner alcohol, y tampoco es correcto limpiar solamente su sección del área de trabajo, debido a que si queda polvo o tierra cerca, es más fácil que se contamine en nuestro cultivo. Entonces lo que tenemos que hacer es limpiar toda la superficie de trabajo. Primero vamos a utilizar una fibra y una solución que tenga agua con jabón, y vamos a limpiar toda la superficie alternando entre movimientos circulares, verticales y horizontales. Es muy importante que lo hagan en diferentes direcciones porque la topografía de las superficies puede ser irregular, entonces con eso garantizamos que se haga una correcta remoción de la suciedad. Una vez que hayan aplicado el jabón, deben retirarlo con toallas de papel desechables y debemos aplicar un desinfectante. En nuestro caso elegimos el etanol, vamos a utilizar un aspersor, lo rociaremos en toda la superficie garantizando que quede homogéneo y por último permitiremos que se evapore antes de empezar a trabajar. Lo siguiente que debemos hacer es identificar el equipo de protección para poder trabajar microorganismos. Es estrictamente necesario y obligatorio utilizar batas de laboratorio. Las batas protegen nuestra ropa de posibles agentes microbianos que puedan, por algún accidente, llegar hacia nuestras prendas. Y por lo mismo es muy importante que la bata se mantenga dentro de las instalaciones del laboratorio. Eviten utilizar una bata con la que hayan manipulado microorganismo fuera, en los camiones, en los parques o dentro de sus casas. Cuando sea necesario llevarlas a lavar, recuerden colocarlas dentro de una bolsa de plástico, llegar a su casa y colocarlas en un recipiente que contenga agua con cloro para que se desinfecte durante al menos 15 minutos y posteriormente pueden proceder con el lavado ordinario. Algún equipo de protección adicional que sugieren algunos microbiólogos es el cubreboca. El cubreboca evita que los cultivos se contaminen por partículas que se liberen cuando estemos hablando. Sin embargo, recuerden que no deben hablar cuando estén manipulando medios de cultivo. Por lo tanto, la función del cubreboca pues, podría sustituirse si simplemente no están hablando. Otro aspecto importante son los guantes. Depende del tipo de microorganismo y del nivel de bioseguridad que éste requiera, los guantes pueden ser obligatorios o pueden ser opcionales.
Las ventajas de utilizar guantes es que aíslan nuestra piel de estos agentes antimicrobianos, pero las desventajas es que me restan sensibilidad. ¿Cuál sería el problema con eso? Si yo estoy trabajando un agente antimicrobiano que no ingresa por la piel, si yo tengo un guante puesto y por alguna razón sufro un pequeño derrame o la tapa tuviese líquido, el inóculo, se goteara y cae sobre el guante, probablemente no lo voy a sentir y yo voy a seguir tocando otras superficies y puedo contaminar varias superficies de trabajo. Sin embargo, si no utilizo guantes, es más sencillo sentir el derrame y puedo proceder inmediatamente con un lavado de manos. Los guantes hay que utilizarlos con esa precaución. Si los voy a utilizar, tener conciencia de eso y también saber qué microorganismos voy a manipular, porque algunos requieren el uso estricto de guantes. También tenemos las cofias. Las cofias lo que hacen es evitar que nuestro cabello caiga sobre diferentes tipos de superficies. Durante la preparación de alimentos es elemental. Sin embargo, en el laboratorio puede o puede no utilizarse en función del tipo de cabello que tengamos y el tipo de peinado que usemos. Recuerden que en el caso de las mujeres siempre el cabello debe estar agarrado y en los hombres deberá estar peinado y recortado. Entonces, la cofia será para proteger que no caigan cabellos nuestros sobre nuestro trabajo. Para prevenir que diferentes partículas que están en el ambiente caigan sobre nuestros medios de cultivo y los lleguen a contaminar, los microbiólogos trabajamos cerca de un área que le decimos el área aséptica. Logramos esta área a través de un mechero que va a calentar el aire que se encuentra alrededor y va a provocar que éste suba, como en los globos aerostáticos. Cuando el aire está subiendo, evita que las partículas de polvo o cualquier otra partícula que esté en el ambiente pueda ingresar a nuestra área de trabajo. Un mechero Bunsen como este nos proporciona aproximadamente unos 15 centímetros para trabajar. Donde ustedes sientan que el aire se está calentando, esa es nuestra área de trabajo. Sin embargo, este calor no es suficiente solamente para destruir microorganismos por ingresar a esta zona. Y tampoco es un área como tal, un área estéril que esté protegida. Por lo tanto, las corrientes de aire pueden contaminar nuestros cultivos aunque estemos trabajando cerca del mechero, por eso debemos evitarlas. También debemos evitar hablar durante el tiempo que estemos trabajando, porque cuando hablamos expulsamos gotas de saliva en forma de proyectiles y esas gotas van a llegar a nuestros medios de cultivo aunque tengamos el mechero. Vamos a hacer una pequeña demostración de cómo funciona el área aséptica. Vamos a iniciar encendiendo nuestros mecheros y verificando que tengamos una llama estable y de color azul, que sería más o menos esta. La logramos regulando en los mecheros Bunsen la entrada de aire. Esta sería, por ejemplo, una llama no apropiada para el trabajo. Regulamos la entrada de aire y ahora tenemos esta flama azul que nos proporciona el área aséptica. Vamos a demostrarlo del aire caliente con estos pequeños fragmentos de algodón para ver cómo son desplazados y alejados de nuestro cultivo, que más o menos estaríamos trabajando como en esta área. Entonces, si dejamos caer estas partículas, yendo. Algunas de ellas que queden directamente sobre el fuego, pues se van a incinerar automáticamente. Es muy importante que noten que si yo hablo o soplo, puedo modificar esta condición y la flama se mueve. Si yo veo eso, está ingresando aire, están ingresando partículas y entonces no estoy logrando el efecto de área aséptica. El siguiente y último paso que debemos revisar el día de hoy es cómo vamos a esterilizar las asas de nicromo. Nuestras asas de nicromo tienen un mango, que es de donde nosotros las vamos a manipular, y tienen la sección del alambre, que es lo que debemos esterilizar para poder trabajar con ellas. Lo primero que debemos hacer, evidentemente, es encender nuestro mechero y lograr la flama azul de la que hablamos anteriormente. Y después vamos a esterilizar. Lo vamos a lograr introduciendo el asa de nicromo a la zona azul de nuestra flama y de ahí llevándola lentamente hacia arriba hasta que toda tome una coloración al rojo vivo. También evita la formación de aerosoles. Cuando nuestras asas tengan algún inóculo o algún residuo de algún líquido, si nosotros las llevamos a esta zona, se van a generar aerosoles que pueden caer en nuestro rostro, en nuestros ojos y contaminarnos con algún patógeno. Lo que debemos hacer es introducirlo, como dijimos, primero a la zona azul de la flama, y si se generan aerosoles, estos van a quedar contenidos dentro de la flama y ahí mismo van a desaparecer. Una vez que hemos completado todos estos pasos, ya estamos listos para trabajar en un laboratorio de microbiología. Cuando vamos a inocular a partir de estos tubos, lo primero que tenemos que hacer es encender nuestro mechero y dependiendo de la actividad que vayamos a realizar, puede ser que necesitemos
asas de nicromo de picadura, como esta que estamos viendo aquí, que son asas rectas, o un asa redonda. En este caso vamos a esterilizar tanto asas redondas como asas de picadura. Recuerden esterilizar varios juegos, al menos 2 de cada uno, para que puedan trabajar sin tener que esperar a que se enfríen. Tampoco es correcto el uso de enfriadores. Algunas personas utilizan un tubo o un caldo para estar quemando, enfriando el asa y luego ponerla a sembrar, enfriando y quemando para ponerla a sembrar. Eso no es necesario porque puedes tener esterilizadas varias y estarlas alternando. Entonces vamos a empezar con este, aunque los principios que diga con este van a aplicar también en este. Si nosotros vamos a inocular de uno de estos a un medio de cultivo que sea líquido, vamos a tomar una cantidad de biomasa, pero esa cantidad de biomasa debe ser mínima, es decir, yo no necesito traerme toda la biomasa que estoy viendo ahí para poderlo sembrar. Lo que estamos viendo ahí son millones y millones de bacterias, por lo tanto yo solamente debo abrir, flamear, y con el simple hecho de haber tocado la biomasa, ya con eso es más que suficiente. No necesito traerme kilos y kilos. Si fijan el asa, no se ve como que tenga ahí la biomasa embarrada. Y para inocular el medio de cultivo líquido, voy a abrir, flamear y aplicamos los mismos principios que antes, es decir, yo acerco el líquido para poder descargar, descargo frotando contra el vidrio, me aseguro de no traerme ahí la gotita, flameo, cierro. Voy a esterilizar y fíjense que aquí al asa le quedó líquido. Si a nuestra asa le quedó líquido es probable que genere aerosoles, por lo tanto voy a estar muy atento. Ay, miren, ahí se generaron unos. Ahí está. A que se generaron aerosoles, mantenerla dentro de la flama hasta que estos se consuman. Ya después de esto puedo colocar en el vórtex mi medio para homogeneizar. Si yo voy a tomar biomasa de un medio de cultivo aquí, si yo voy a agarrar de esta, tampoco necesito traerme toda la colonia, los kilos de colonia, con que solo toque sería suficiente para hacer la inoculación. Ahora vamos a proceder con la inoculación de un agar inclinado. Si yo tengo dos maneras de inocular esto. La primera sería solamente haciendo una línea y una estría sobre el bisel, como vimos antes en el medio líquido, o tengo la opción de hacer una picadura y también la estría, como se utiliza en las pruebas bioquímicas. Vamos a hacer el segundo ejemplo porque el primero ya lo vimos en los medios líquidos. Para eso voy a necesitar un asa de picadura. Si lo hacemos de un medio de cultivo inclinado, solamente deberé tomar la biomasa teniendo contacto con ella. Si lo voy a hacer a partir de una colonia, si yo quiero estudiar una colonia en particular, corresponde que yo haga una punción al centro de la colonia para evitar que tenga contacto con los alrededores y pudiera haber otras colonias que interfirieran o incluso microcolonias. Entonces yo, con mi asa de picadura que se encuentra previamente esterilizada, debo hacer una picadura vertical en el medio de cultivo, ¿sí? Debo hacerlo, no debo hacerlo horizontal porque así estaría teniendo contacto con más sitios del agar y aunque ustedes no los logren ver, podría haber aquí colonias muy pequeñitas en estos espacios y podrían contaminar mi cultivo. Esas se les llama microcolonias. Entonces lo que yo voy a hacer es una picadura completamente vertical y en el centro de nuestra colonia. Con eso es suficiente y me voy a mi medio de cultivo sólido, agar inclinado, y lo que hago ahora es una pequeña descarga ahí en ese líquido que está ahí, voy a hacer una línea sobre el bisel, luego voy a hacer nuestra picadura, si voy a picar el agar, ahí se ve que está por dentro, no necesito llegar al fondo, me salgo y termino por hacer mi estría. Flameo y listo. Vamos a rotular ahora el tubo. Los tubos se tienen que rotular antes, pero esta ocasión para que pudiéramos apreciar en la cámara sin estorbos lo vamos a hacer aquí. Pero recuerden siempre rotular sus muestras antes. Le vamos a poner
En este caso es Micrococcus. Si solamente requiriéramos hacer la estría, pues solamente haríamos la línea, y haríamos la estría, omitiríamos la parte de picar. Una vez que hemos realizado el aislamiento por una de las técnicas comunes, obtenemos colonias, las cuales nos proporcionan la morfología colonial, características que nos ayudan a la identificación del microorganismo, entre las que tenemos el tamaño, la forma, el borde, el color y la consistencia, entre otros. El tamaño nos ayuda a diferenciar que son varios microorganismos, sobre todo cuando se han incubado al mismo tiempo y con el mismo medio de cultivo. Podemos tener colonias de bacterias puntiformes o más grandes, pero menos de 1 centímetro de diámetro. El color es otra característica que nos ayuda a diferenciar a las bacterias, aunque la mayoría son de color crema, por eso es recomendable utilizar medios diferenciales. La forma es otra característica de la morfología colonial que apoya a la identificación, aunque generalmente son circulares. El aspecto de la colonia lo podemos observar si ésta se muestra seca o húmeda. En una muestra generalmente tenemos una diversidad microbiana. Si utilizamos un medio de cultivo enriquecido como el agar nutritivo, crecerán una gran diversidad de microorganismos, muchos de ellos pueden ser contaminantes de una muestra, por eso se requiere de un medio selectivo. La tinción de Gram es una técnica diferencial que permite clasificar las bacterias en Gram negativas y Gram positivas según la estructura de su pared celular. Esto facilita su identificación y orientación diagnóstica. Ahora explicaremos la metodología y el fundamento de cada uno. Prepararemos el portaobjetos con una gota de agua destilada. Nos podemos ayudar con el asa bacteriológica. Después de esto se tomará una pequeña muestra de la bacteria a analizar. La homogeneizaremos con nuestra gota. Se deja secar y se fija al calor. La fijación adhiere las bacterias al portaobjetos y mata al microorganismo, manteniendo su morfología, para evitar así que se desprenda durante los lavados. Nuestro segundo paso será tinción primaria con cristal violeta, que esto aproximadamente se deja 1 minuto. ¿Qué se hace? Se cubre el frotis con cristal violeta y el primer colorante. Este colorante tiñe todas las bacterias inicialmente tanto como gram positivas como gram negativas. El tercer paso es agregar yodo Lugol. Este actúa como mordente. El yodo forma un complejo cristal violeta-yodo dentro de la bacteria, haciéndolo más grande y difícil de remover. Este complejo queda más firmemente atrapado en las gram positivas porque su pared celular es gruesa y rica en peptidoglicano. En el paso número 4 realizamos una decoloración con alcohol o alcoholacetona. Este es un proceso que tarda de entre 10 a 20 segundos. Lo que se hace es que se aplica una solución de alcohol o alcoholacetona sobre la laminilla para eliminar el colorante primario, que es el cristal violeta. Esto se hace porque en las bacterias gram positivas el alcohol provoca la deshidratación de la capa gruesa de peptidoglucano. Esto cierra los poros de la pared celular y evita que el complejo cristal violeta-yodo salga, por lo que mantienen su color morado. En las bacterias de gram negativas, su pared tiene una capa de peptidoglucano mucho más delgada y una membrana externa rica en lípidos. Esto hace que el alcohol disuelva esos lípidos, generando poros grandes y permitiendo que el colorante primario se pierda fácilmente. Como resultado, quedan totalmente incoloras. Este paso es el más crítico del proceso, ya que una decoloración excesiva o insuficiente puede alterar la interpretación del gram. Como último paso, tenemos la tinción secundaria o de contraste con safranina. Lo que se hace es que se aplica safranina, un colorante de color rosado rojizo, para teñir las células que quedaron sin color tras la decoloración. Esto se hace porque las bacterias gram negativas, como estaban incoloras después del alcohol, absorben la safranina y se observan de color rosa o rojo bajo el microscopio. Y con las bacterias gram positivas, aunque también podrían captar algo de safranina, el cristal violeta que retuvieron es un colorante mucho más intenso, por lo que permanecen de color morado sin verse afectadas. Este contraste permite distinguir claramente ambos grupos bacterianos y completar la tinción de gram.
Al final de todo este procedimiento, la tinción permite diferenciar bacterias según su pared celular, que es gram positivas moradas y gram negativas rosas. Seen the skyline of New York City, that'll knock the horns off a Cadillac. I must have sat on a dozen islands, watched the sun sink into the sea. Been there, done that, got the t-shirt and hat, but my favorite place to time with the Gulf of Mexico. Thought I found a true love in Malibu, but that water was a little too cold. You call the present, cause there ain't no better gift than here and now. Nowhere else in this world tonight. You and me ain't in good debates, ain't no better time than here and now. Everybody's waiting, but they're waiting on what? Better get to living, cause all we got is here and now. People dreaming about a one-day Sundays, waiting just around the bend. I used to be one wondering when they come, but now